Conversamos esta noche con el senador Juan Ignacio de la Torre, presidente además de Revolución Democrática. ¿Cómo está, senador? Muy buenas noches, gracias por acompañarnos. Muy bien, muchas gracias, Álvaro, por la invitación. Terminó el paro de los camioneros esta noche. ¿Qué visión hay de cómo se manejó el asunto, de los costos que hubo? En fin, ¿no es además el primer choque entre el gobierno y los camioneros ya en este gobierno? Ya llevamos varios paros de camioneros en estos 8 meses y tanto de gobierno. Yo creo que el gobierno lo manejó bien, sabiendo que es una situación extremadamente compleja. Habían sectores de los camioneros que estaban pidiendo demasiado dinero y estamos recién saliendo de la ley de presupuesto, donde prácticamente era el total, no sé, de la atención primaria o de ciertas partidas sociales que no se entendería estar entregando un privilegio a punta de chantaje, ¿no? Yo creo que ahí hubo sectores que, bueno, dentro de la desorganización que había en los gremios, porque tradicionalmente estaban las dos grandes, ¿no? Y con las cuales hubo negociación, pero había muchos descolgados, habían sectores políticos también avivando la cueca, el Partido Republicano, los mismos empresarios no estaban de acuerdo con aquello, hay un tema entre empresarios y por la tarifa del servicio de transporte con los camioneros, que también ahí yo creo que el rol de Juan Sutil colaboró y otros gremios empresariales. Pero en el fondo, en síntesis, esto le estaba haciendo mucho daño no solo al gobierno, al país, en el fondo la movilidad, los hospitales, los retrasos, la agricultura, o sea, estaba generando mucho costo económico en la vida cotidiana y por tanto me parece que había que ponerle un freno y también cierta claridad del gobierno en eso, felicitar la labor de Monsalve cuando dice, mira, acá vamos a aplicar la ley de seguridad interior del Estado, las personas que están cometiendo delitos y en eso no tener doble estándar. ¿Por qué Republicano estuvo? Porque sí, yo sé que hay fotos de algunos ex convencionales, pero como institucionalmente alentando esto. O sea, no sé si como partido, definición de partido, no vi ninguna declaración, pero sí en redes sociales aparecían videos de algunas parlamentarias, o sea, colaborando en el corte de ruta, diría yo, celebrando ahí con los camioneros el corte de ruta, alentando por redes sociales, ¿no? Como muy avivando, en vez de un partido que busque solucionar un conflicto gremial, poniéndose del lado de los camioneros. Veíamos una ex convencional celebrando su cumpleaños con los camioneros ahí. Claro, no sé si son órdenes de partido, pero en el fondo hay sectores políticos que buscaron, creo yo, de una derecha más radicalizada, buscaron agudizar un conflicto que al final, más que hacerle daño al gobierno, insisto, le hace daño al país. José Morales estuvo toda la mañana exponiendo en el Senado. ¿Con qué sensación se va usted? ¿Con más certezas o con más dudas después de la exposición? No, yo reconozco que a ver, yo no pude verla en vivo porque a la misma hora estaba en La Moneda, en la mesa de seguridad con el subsecretario Monsalve, después me tocó comité político con la ministra Toá y después tuve comisión de medio ambiente, pero sí después recibí el documento que presentó Morales. También mi equipo de asesor también estuvo viendo la sesión y me entregaron antecedentes. Y el propio discurso de la ministra de Justicia. Y la verdad es que creo que es un interrogatorio que fue muy largo y él responde, diría yo, con bastante consistencia. Varias de las dudas que se habían levantado en los medios de comunicación, también un plan de trabajo que eran aspectos que nosotros como Apruebo Dignidad, como bancada, conversamos con la ministra de Justicia en términos de narcotráfico, crimen organizado, delitos contra las mujeres, violación a los derechos humanos que están pendientes del estallido social, los delitos de corrupción, de cuello y corbata, tanto de funcionarios públicos como de empresarios. Y creo que se hizo cargo de ese plan de trabajo, ¿no? Ahora, nosotros como bancada Apruebo Dignidad no hemos definido una posición como bloque, mañana lo vamos a conversar, esto es el miércoles, se vota, y al final hay una convicción que cada uno se forma. Yo siempre he dicho, no me gusta anunciar mi voto antes de, sino que más bien analizar los antecedentes, escuchar distintas opiniones, formarme mi convicción, y obviamente lo vamos a conversar como bancada Apruebo Dignidad, pero reconozco que tenía muchas más dudas antes de la presentación de hoy que después de la presentación de hoy. Lo que sí, y varios diputados lo alertan, por ejemplo, hay algunos casos particulares de violación a los derechos humanos, el tema Kaiser, el caso Kaiser, sí. Hay algunos cuestionamientos al rol de él que me gustaría aclarar, y también de una formalización del carabinero Crespo, que en el fondo esto fue previo al estallido social, un caso que él mismo... Entonces, hay algunos temas de derechos humanos que nos interesa todavía indagar de aquí al miércoles, pero creo que la presentación en grueso me parece que es bastante más consistente de lo que yo esperaba. Pero así todo, si le entiendo bien, ¿no están asegurados los votos de Apruebo Dignidad, al menos, para José Morales?
Nosotros somos 5 senadores de 50 y acá se requieren 33 votos. Sí. Yo lo que he visto en las distintas bancadas es que hay dudas por distintas razones, Sí. en todas las bancadas, desde la UDI hasta la nuestra, digamos, ¿no? Yo no he visto ninguna bancada que diga vamos a completamente, aquí están todos los votos, en todas, la Democracia Cristiana, la UDI, RN, el PS, el PPD, etcétera, la DC y nosotros. Por tanto, es difícil a priori yo hablar por mis colegas y decir, mira, acá van a estar todos los votos de Apruebo Dignidad. Esto se va a definir el miércoles. Mi pronóstico es que los votos van a estar, ¿no? Y quiero decir también que el rol de la ministra de Justicia, porque creo que fue duramente interpelada Sí. hoy día, fue de pleno diálogo con todas las bancadas. Ella en ningún momento impuso un nombre, en ningún momento tampoco vetó ningún nombre, sino que fue de diálogo. Y la decisión para el presidente no es fácil, porque es sopesar preferencias personales, el rol institucional, que es lo que se requiere para la Fiscalía en los próximos 8 años, Sí. y quién tiene los apoyos políticos en el Senado. Ahora, los más críticos con la ministra fueron senadores oficialistas, Durresti, Elizalde, Araya. Del socialismo democrático, sí, fueron muy duros, muy críticos, también es parte del rol de la Comisión de Constitución, pero quiero defender el rol de la ministra de Justicia en esto. O sea, a mí me consta que ella no impuso un nombre. De hecho, yo creo que esta fue una decisión más colegiada también del comité político, y finalmente la última palabra la tiene el presidente de la República, obviamente, pero es lo que tiene que sondear. O sea, yo la vi a la ministra conversando en una actitud de diálogo con todas las bancadas, desde la UDI hasta Apruebo Dignidad, y viendo quién podía tener más apoyos. Y obviamente viendo qué perfil podía enfrentar de mejor manera el liderazgo institucional para una fiscalía que ha sido fuertemente cuestionada. Recordemos el periodo anterior, los casos de impunidad con la política, digamos, las propias denuncias que había desde adentro de la fiscalía de estos pactos de impunidad con el financiamiento irregular de la política. Hablemos del proceso constitucional, las conversaciones. ¿No aprendió esto del cónclave? ¿O sí? ¿O tiene vida eso? A ver, es que la palabra cónclave la usó Matías Walker, como en esto de encerrarse hasta total despacho. Y se mezcla un poquito con los cónclaves oficialistas que hemos tenido nosotros, el Cerro Castillo. Este fin de semana a mí me va a tocar participar de uno regional en Valparaíso y hay una serie de cónclaves oficialistas. Entonces se mezcla un poco la palabra. Yo lo que apoyo es la idea de acelerar el tranco. Hoy día hablaba con el presidente del Senado, Álvaro Elizalde, de decir, oye, que nos convoquen no de una semana a otra, sino que ojalá jueves, viernes, incluso si es necesario el fin de semana, tener reuniones más seguidas, porque solo falta el último punto del acuerdo, que es el mecanismo, que no es fácil, el mecanismo electoral, el itinerario, etcétera, porque es forma y fondo al mismo tiempo, cómo se va a redactar la nueva Constitución. Porque ya nos pusimos de acuerdo en varias cosas, bordes, expertos, árbitros, etcétera, pero falta todavía el tema del mecanismo. Y entonces, en vez de estas reuniones en que nos juntamos una mañana, después a la otra semana se suspende la reunión, después al final se va dilatando esto y vamos a cumplir este domingo, Álvaro, 3 meses desde el plebiscito. Y la ciudadanía yo creo que merece certezas del mundo político, de esta mesa de negociación donde lleguemos a un acuerdo. No estoy diciendo que estemos 15 horas encerrados, no es necesario, pero sí que tengamos reuniones mucho más sistemáticas hasta acercar posiciones y lograr acuerdo político. Sobre el órgano, acusan a Apruebo Dignidad de intransigencia con esto de que sea 100% electo, cuando ya hay muchos en socialismo democrático que se abrieron, dijeron, con realismo esto tiene que ser mixto. A ver, ojo, en la mesa de negociación donde estamos participando, todo el oficialismo más la DC, todo ese espectro de partidos políticos, hemos dicho que preferimos un órgano 100% electo. Lo dijo incluso hoy el presidente de la ADC, que no es parte del oficialismo, pero es parte de la mesa, y ellos creo que decían, estamos dispuestos a bajarnos a 78, pero 100% electo. Por tanto, acá no es una cuestión de Apruebo Dignidad, ¿no? O socialismo democrático. Lo dijo Camilo Escalona, el secretario general del PS. Acá, por legitimidad, debiera ser un órgano 100% electo, porque hay un principio democrático, que es la soberanía popular. Ahora, que hay una discusión sobre el número, por un lado, ¿no? Y por otro lado, el rol de los expertos y cómo se eligen los expertos, esa discusión está abierta en términos de fórmulas, porque ni la fórmula de Chile Vamos flotó, ni la de Amarillo flotó, ni la del oficialismo flotó. Y acá se requieren 4/7. Entonces ningún bloque tiene los votos para habilitar un proceso constituyente. Y por tanto, hay que acercar posiciones. Yo he dicho, nuestro ideal es que sea un órgano 100% electo y habrá que ver hasta dónde llegamos en términos de acuerdos políticos. Yo creo que hay flexibilidad de todas las partes, pero tenemos que juntarnos. Lo último, ¿cómo es esto de aplazar las elecciones para septiembre u octubre del próximo año que se está planteando en el Frente Amplio? A ver, no es una decisión formal, insisto, porque acá estamos actuando como bloque de oficialismo más DC, y es verdad que no se ha planteado formalmente en las reuniones. Son ideas que han surgido en términos de mirar,
por un lado, el agotamiento electoral de la ciudadanía, por otro lado, si es necesario habilitar primero un tiempo en que trabaje un grupo de expertos en buscar consensos de contenido, audiencias públicas, participación ciudadana, y luego llamar a elecciones. Y pasar como todo este periodo en el fondo inicial del año, porque para CERVEL necesita como, no me acuerdo si eran 3 o 4 meses para habilitar un proceso eleccionario. Entonces, en el fondo, antes de eso necesitas un tiempo de campaña. Entonces, si decíamos, mira, vamos a tener elecciones en marzo, en abril, ¿cuándo la gente hace campaña? Tienes que inscribir las candidaturas. No sabemos todavía cuánto vamos a estar cerrando el acuerdo. O sea, si lo cerramos ahora en diciembre, después hay que tramitar la reforma, eso tendría que ser hasta enero. Entonces, hay un tema con el itinerario electoral, pero tendremos que eso ser parte del acuerdo político. O sea, no es una ¿cómo decirlo?, un imperativo, ni una línea roja, ni mucho menos. Bien, senador Latorre, muchísimas gracias por acompañarnos esta noche. Gracias, Álvaro. Que esté muy bien. Buenas noches. Buenas noches.